Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en estas sus audiciones de diálogo bíblico. Especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Durante la semana estuvimos conversando acerca de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Estamos en realidad hablando de Jesús en sus diferentes facetas, especialmente apuntando al plan de la salvación, ¿verdad? Esa es la idea que Pablo presenta. Y han sido muy hermosas estas lecciones en realidad. Pero ¿por qué nuevo? ¿Por qué un mediador de un nuevo pacto? ¿Por qué todo, vamos a decir así, es como un pacto nuevo, un pacto mejor? ¿Cuál es la idea de esto que se presenta aquí, especialmente en Hebreos? Bueno, cuando hablamos del nuevo pacto, la verdad que apunta a hablar de un pacto renovado. Es el mismo pacto. Es el mismo Dios que hace un pacto con nosotros, los hombres necesitados de Dios. Y las condiciones son iguales. Y todo tiene que ver con sujeción al Dios creador, sustentador, liberador, todas esas características de nuestro Dios, y que desgraciadamente la iglesia del Antiguo Testamento fue desvirtuando, rechazando y negando en su vida práctica todo este pacto maravilloso. Es por eso que el Señor entonces levanta a su Hijo, a Jesucristo, como el mediador, plenamente hombre, plenamente Dios, capacitado para actuar como mediador en un pacto que está fundamentado en él mismo como ofrenda y sacerdote. No. Interesante lo que tú dices, porque de nuevo lo nuevo sería que ahora vamos a decir así, la ofrenda que vamos a estudiar después también, y todo lo que se apuntaba se está cumpliendo el Mesías. Y eso es lo que está haciendo Pablo, en recordarnos que todo se está cumpliendo. Por eso es que es un mejor pacto, con mejores promesas, con mejores habilidades. No es que el otro era imperfecto, era igual como tú dices, pero tiene una característica, que ahora directamente es el Jesús, es la ofrenda, Cordero, el sacrificio, con nuevas promesas, con nuevas... O sea, es como decir, como tú decías en algún momento, Dios va cambiando, pero para hacerle entender al pecador que tiene una posibilidad de salvación y darles todas las posibilidades que necesita. Claro, el nuevo pacto es realmente un desarrollo ampliado de los pactos anteriores, ¿ya? En esencia es el mismo pacto, pero se van añadiendo otros elementos que lo tornan mucho más, digamos, profundo y adaptado a las necesidades del pueblo de Dios, porque si consideramos, Dios hizo un pacto con Noé y su familia, digamos, con los sobrevivientes del diluvio. Posteriormente, el mismo pacto fue renovado con Abraham, y en este caso era con los que creen, y así sucesivamente, pero es el mismo Dios, el mismo pacto, pero evidentemente con otros detalles, con otros aspectos que son enfatizados. Como dice la Escritura allí en Hebreos 8:6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Fíjate, aquí está hablando de Cristo, porque los antiguos eran una representación en realidad del Mesías que iba a venir. Dice: por tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Interesante, como que pareciera que este fuera algo diferente al antiguo, pero es exactamente el mismo. Solo que las mejores promesas es que se ve acá al Jesús, y actuando, voy a decir así, siendo el sacerdote, siendo el sacrificio. Hebreos 7:11 dice: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo
bajo él recibió el pueblo de Dios la ley, ¿verdad? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Te acuerdas que lo hemos conversado? Interesante eso. Hay un cambio profundo, tanto de ley, ¿no es cierto?, como de la línea, digamos, de Aarón. Sí, exactamente. Y esto revela lo peculiar que es el Señor como sumo sacerdote, ¿ya? No viene en la línea de sucesión levítica o arónica, vamos a decirlo como dice el texto, sino que realmente su origen es eterno, ¿no es cierto? Es el Hijo de Dios. Y entonces los sacerdotes eran unos mediadores, ahora ha llegado el mediador, el Hijo de Dios. Las oportunidades son maravillosas, pero las responsabilidades también son mayores. Claro. Porque atender o desatender no es meramente a un hombre llamado por Dios para desempeñarse como sacerdote, sino que se atiende o desatiende al Hijo de Dios. Entonces, la verdad que el advenimiento de nuestro Señor llevó, digamos, el Evangelio a dimensiones muy profundas, ¿ya? No solamente una religión formal donde se hacían muchas cosas para agradar a Dios, sino una cuestión que tiene que ver con la rendición del corazón, con los motivos, con el por qué hacemos o dejamos de hacer algo, no meramente lo que hacemos, sino las motivaciones detrás. De manera que el Señor nos lleva a esa dimensión en el Evangelio. Fíjate que clarísimo lo que dice Pablo en Hebreos 7:16. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Tú recuerdas ese tema que era interesante? Sí. Y además él agrega, dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Allí está la gran diferencia de este pacto nuevo. Está constituido sobre mejores promesas, la promesa del que originó el pacto. El dueño del pacto, debe decir así. Interesante los términos que aparecen aquí, rodeando a la expresión pacto. En primer lugar, vida, promesas, vida indestructible, es decir, es muy superior lo que el Señor nos ha regalado, lo que Dios nos ha regalado en la persona de Jesucristo, ¿no? De manera que desde este punto de vista notamos nosotros una intensificación, no solo continuidad, sino una intensificación en el plan divino de salvación. Nadie podría decir, leyendo la Biblia, que tenemos un Dios despreocupado, de vacaciones, indiferente, en ningún caso, sino que Dios ha hablado y Dios ha actuado en la persona de su Hijo. Estamos conversando acerca de este maravilloso y nuevo renovado pacto y vamos a ver algunos aspectos, cuáles son los renovados del nuevo pacto en realidad. Fíjate que allí en Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí hay una gran diferencia, bueno, anteriormente también, pero, sí. Pero la idea, ¿cuál es que se presenta aquí en Hebreos 8:10? Bueno, esta es una vez más una reiteración del objetivo del pacto, es decir, que genere una fe y obediencia de corazón, no una mera formalidad. Pero cuando no entendemos nosotros la gravedad del problema del pecado en el corazón y consecuentemente pensamos que nosotros podemos solucionar el problema haciendo cosas o dejando de hacer cosas,
entonces esto deriva en un alejamiento del verdadero espíritu del pacto. Y Dios va a insistir entonces con Jeremías y otros profetas de que lo que Él quiere no es meramente una formalidad, una confesión de labios. Lo que Dios siempre anda buscando es nuestro corazón. Algunos cristianos piensan que Dios anda buscando la billetera de los cristianos, ¿no? Lo que Dios busca es el corazón nuestro, de donde emanan los motivos, los pensamientos, digamos, metafóricamente más profundos, ¿no? Así que esta es la idea que aparece en Jeremías 31 y en otros pasajes de la Biblia. Fíjate que interesante porque el nuevo pacto, como lo leímos, pondrá, dice, las leyes, sus leyes en la mente de ellos. Y allí en el antiguo pacto, en Deuteronomio 6:8, dice lo siguiente: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es diferente. ¿En qué sentido? Porque era el altar, en los ojos, lo miraban, ¿no es cierto? Estarán entre tus ojos. Esa es una gran diferencia. Otra cosa es, dice, sobre su corazón las escribiré. Y Deuteronomios, el versículo 6, el anterior, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate que hay una similitud muy interesante. Eso entre el antiguo y el nuevo pacto. Lo otro decía, seré a ellos por Dios. Y Efesios habla también de que Dios quería ser a ellos por Dios, su Dios. Todo esto del pacto indica que es algo más allá de la mera dedicación, de obrar, dedicado a algo. Habla realmente de una consagración completa, radical, de corazón a la voluntad del Señor, ¿no? Y el otro aspecto casi similar, fíjate, porque el otro aspecto que se aborda también acá es que ellos serán a mí por pueblo. Tú recuerdas que en el Antiguo Testamento, en Levítico, vosotros seréis mi pueblo. Un pueblo que no tenía razón o características o un bagaje para ser el pueblo de Dios, porque imagínate cómo eran. Humanamente hablando, no tenían ninguna posibilidad, pues eran pocos, claro, eran pobres, eran ignorantes, las tenían todas para no ser, ¿no? Pero claro, siempre el Señor, Él nunca comparte su gloria, siempre la gloria y el poder es de Dios, y Él levantaría de la nada a ese pueblo para que sean sus siervos, sus misioneros en este mundo. Por eso que hoy día también se dice que nosotros somos el pueblo de Dios, como era el pueblo de Dios en la antigüedad, un pueblo espiritual, como se le dijo a la samaritana, ni aquí en este monte, sino... Claro, que no está restringido a una raza, a una etnia, y ni a un lugar geográfico, el pueblo de Dios. En este momento el pueblo de Dios es mundial, está conformado por todas las razas, y el único imán que lo atrae a cada una de esas personas es nuestro Señor en la cruz levantado. Y fíjate que Hebreos 7:22, interesante lo que dice ese texto, dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Esto es extraordinario porque Dios hace el pacto, es un pacto de gracia, un pacto de misericordia, y más encima pone a su Hijo como garante. Es decir, nadie hace eso. Es decir, que Dios venga a garantizar algo a seres humanos en bancarrota espiritualmente es algo maravilloso. Claro, ponerlo como garante. Dice, el antiguo pacto tenía un mediador fiel. Moisés era el mediador, tú recuerdas, que hablaba entre Dios y el pueblo, el que se presentaba. Incluso en algún momento llegaron a decir, mira, tú conversas con Dios, nosotros no queremos, porque vieron la grandiosidad de Dios. Eso fue interesante. Él hablaba, según dice Éxodo 33:11, hablaba cara a cara y reflejaba su gloria. Incluso cuando él regresó del monte de haber estado estos días allí, 40 días, llegó con una cara, una visión, un aspecto deslumbrante. Sí. Pero era imperfecto. Incluso tú recuerdas que Moisés al final no entró, él tampoco por un pecado, pero este es mejor pacto. Y Jesús... Es como ser jubilado antes de tiempo. Lo que para algunas personas es muy triste.
indeseado, inesperado. Para otros jubilarse es un proceso normal en la vida, ¿no? Pero en el caso de Moisés genera mucha simpatía porque después de tanta lucha, tantos inconvenientes a nivel diario, pero naturalmente eso cuando lo miramos como nosotros vemos las cosas. Ahora, si lo miramos en la perspectiva de cómo Dios ve las cosas, vemos que el Señor siempre fue justo, misericordioso y tenía algo mucho mejor para Moisés, ¿no? No solamente resucitarlo, no sabemos cuánto tiempo estuvo sepultado, pero fue resucitado y llevado al cielo para entonces posteriormente venir a animar a Cristo en su éxodo o en su viaje a la cruz. Exacto, eso. Oye, uno en realidad mirando estos aspectos que estamos conversando, ahora en ese momento en que aparezca Moisés hablándolo, ¿no es cierto? Y Elías hablándole a él, uno dice, bueno, él era Dios, sí, pero recuerde, amable oyente, que Cristo estuvo en la naturaleza humana 100% humano. Y mirar eso, le vino todo un recuerdo de lo que él había estudiado, porque alguien puede decir, no, que esto se sabía, él lo dijo. Bueno, todo eso está dentro de un misterio que uno alguna vez va a tener la posibilidad de preguntarle al autor de esto. Pero allí estar conversando, qué privilegio ha sido para Moisés y también para Jesús. Ver el fruto de su, vamos a decir así, el fruto de su sacrificio. Dos grandes personas. Increíble en realidad. Vamos a seguir conversando acerca de este tema maravilloso que Jesús, o vamos a decir así, Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Mejores promesas. Fíjate, interesante también. ¿Por qué serán mejores promesas? ¿Por qué? Voy a leer un texto aquí en Hebreos 8:6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Te parece? Por ejemplo, Abraham, partamos de ahí, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se le prometió un hijo, Isaac, ¿ya? El de la vejez, el de la promesa, el del milagro, porque realmente fue un milagro. Pero todo concentrado en un núcleo familiar, con todo lo bueno y las limitaciones que tiene solo un núcleo familiar, ¿ya? Pero ahora el Señor está ofreciendo esto a la humanidad, ¿no es cierto? Y lo está refrendando con el derramamiento de su sangre, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de promesas, no es tanto la promesa como la fidelidad del que promete. Porque promesas se hacen todos los días. Por ejemplo, en el ambiente humano hay tanta promesa que se hace y tanta promesa que no se cumple, ¿ya? Pero aquí lo más importante no es tanto la promesa de vida eterna, de perdón y santidad, todo esto que el Señor ofrece, sino que es la característica del que promete, del prometedor. Y la Biblia nos muestra siempre que Dios es fiel, es justo. Por lo tanto, brilla más el que promete que la promesa en sí mismo. Hay un aspecto interesante en el Antiguo Pacto, digamos que el pueblo, voy a leer un texto acá que usted va a recordar esto, dice: y tomó el libro del pacto, está hablando acá Moisés, ¿no es cierto?, el pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuál fue el resultado? Como decir, al otro día ya estaban haciendo lo mismo de siempre. Exacto. Ahora, lógicamente, hoy día puede ser algo muy similar, porque uno puede tener este conocimiento que llega de este nuevo pacto, de este nuevo Salvador, de este nuevo Mesías, con mejores promesas, y uno podría decir sí, en la emoción. Te llega al corazón, dices, sí, yo voy a obedecer a Dios, de aquí me portaré bien, voy a decir así, entre comillas. Que es típico de diciembre, enero, ¿eh? Ajá. Hay mucho adulto que hace sus promesas ahora en diciembre y enero,
Y cuando llega el próximo diciembre descubre que otra vez no ha mantenido lo que se prometió a sí mismo. Y eso a veces emocionalmente algunas personas no lo pueden aguantar, entran en una crisis, ¿ya? Pero nuestro Dios es eso, es Dios, ¿ya? Y Él demanda como Dios, pero también otorga como Dios, ¿no? Y esa es nuestra esperanza y confianza, porque lo único que nosotros podemos aportar al plan de salvación es nuestra radical necesidad, para que Dios la supla con sus, tesoros eternos de salvación, ¿no? Hebreos 10:10, fíjate, algo que vamos a conversar la próxima semana con más detención, pero dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Otra versión dice: en virtud de esa voluntad somos santificados, en virtud de ese camino, mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido una vez y para siempre. O sea, esas eran las características, son las características de ahora. Y otro aspecto que Dios quiere que tengamos un mejor corazón también, renovado. Aquí en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Receptivo, ¿no es cierto? Moldeable. Allí está la disposición, yo creo ahí se aloja la disposición, ¿no? Lo único nosotros perfecto que podemos tener es la disposición a que el Señor nos dé y lo aceptemos, ese corazón de carne, ¿no? No hay ninguna otra perfección en el ser humano a no ser de la disposición a ser completos por el Señor en nuestro corazón. Interesante eso. Cuando se deja moldear la persona, cómo se van produciendo cambios en ella que uno se admira. Era de una manera y de improviso uno la escucha hablar a la persona, dar su testimonio y dice: pero un tiempo atrás esto nunca lo habría dicho. Nunca habría deseado cambiar esto, dejar cosas. Personalmente estoy viviendo con una persona que está pronta a bautizarse. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha dejado lo que toda la vida hacía? Ahora nadie la obligó, fíjate, yo estoy pensando, nadie se lo dijo, o sea, se lo dijeron como era, pero fue cambiando, y la vemos tan distinta. Esto es una cosa extraordinariamente hermosísima que se produce en el corazón, pero para eso no tiene que ser un corazón de piedra, ¿no es cierto? Ni de hierro. Como tú dices, un corazón receptivo, un corazón blando que se abra a la influencia del Espíritu Santo en la vida. Así que yo creo que Dios por eso tiene un mejor pacto, voy a decir así, porque Dios está obrando en la raíz del problema del ser humano, que es el corazón. Eso es lo que quiere que cambiemos. Y leo, quizás aquí hay una nota muy linda que dice: bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley en favor de los transgresores de ella, si lo reciben por fe como Salvador personal. O sea, la deuda está pagada, solo falta que nosotros aceptemos y nos dobleguemos, como tú decías. Nos gusta hacer que Dios sea nuestro proveedor, nuestro amigo, pero que sea rey. Interesante eso, ¿no? A ver si que no queremos que sea rey porque tendría que gobernarnos. Claro, que no nos gusta esa intromisión fundamental del Señor en nuestra vida. Eso es en el fondo, ¿no? Por eso a eso se contrapone lo más difícil, que es rendirse a Cristo, ¿no? Como dice el himno: yo me rindo a ti. Eso es muy significativo, estudiarlo, aprenderlo y practicarlo, porque allí está encerrada la liberación también. Claro.
Porque cuando nos rendimos al Todopoderoso y Él gobierna nuestra vida, Él nunca nos va a llevar por un camino diferente al que nosotros tomaríamos si conociésemos el futuro. Amables oyentes, ha sido un placer estar esta semana con ustedes. Les agradecemos su atención. Vamos a regresar la próxima semana. Bendiciones.